Y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Bien, pues vamos a ver este tema de hoy, que es Jesús y la lección divina, que va a girar en torno a la pregunta ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es la pregunta que resonaba en el corazón de la primera comunidad cristiana tras la muerte y la resurrección del Maestro. Era imposible volver a las redes y a la pesca como si nada hubiera pasado después de haber vivido la pasión. La comunidad de Jesús estaba conmocionada por lo vivido y de la misma vida surgía este deseo de rememorar para dar respuesta a sus interrogantes. De aquí nacen todos los escritos de los evangelios, en torno a esta pregunta, porque habían quedado bloqueados ante lo que habían vivido en la pasión y resurrección. Y quisieron ponerlo, rememorarlo, dejarlo grabado, que no se olvide nunca jamás. Después de 21 siglos de historia, esta pregunta primera, reconocida por la mayoría de los expertos, suscita también en mí otras preguntas no menos importantes para avanzar en el camino de la fe. Por ejemplo, cómo se acercaba Jesús a la escritura de su pueblo, a la Biblia. ¿Cómo era el orar con la Biblia de Jesús? ¿Cómo fue su praxis judía de lección divina? Que ya en otras clases ya hemos dicho que se llamaba Derás. Y en ir respondiendo a estas preguntas que a mí me suscitaban la lectura de los evangelios, pues he ido escribiendo algunas cosas. Lo primero y la primera idea que quiero que se quede esta tarde clara es que Jesús es un hijo de Israel. Es decir, Él se encarna en la historia de un pueblo concreto y en las costumbres de un pueblo concreto que hunde sus raíces en el Antiguo Testamento. Por eso vamos a poner un pequeño ejemplo que nos ayude a comprender este hundir las raíces en el Antiguo Testamento, para que nosotros también vayamos conociéndolo y conociendo nuestras raíces. Si vamos a los 4 evangelios, nos encontramos en el inicio de la vida pública relatada por los 4, que comienza la vida pública de Jesús junto al Jordán, el río donde Juan bautizaba. No es una cosa casual, tiene toda hunde sus raíces en el Antiguo Testamento, es decir, tiene un significado más profundo que el simple inicio en un lugar geográfico y nada más. ¿Por qué este escenario? ¿Por qué comienza Jesús su vida pública junto al Jordán? Para quien ha leído el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, la respuesta es clara. Moisés
ha llegado hasta el Jordán con el pueblo. Ha salido de Egipto, ha guiado por el desierto al pueblo y ha llegado hasta el Jordán y ha muerto sin poder cruzarlo. Por lo tanto, su obra, que era conducir al pueblo a la tierra prometida, ha quedado incompleta. La conclusión, por tanto, del Pentateuco, que concluye en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 34, que es el último, pues está abierta la tierra prometida, esa tierra anhelada que contempla Moisés de lejos y en la que no pudo entrar. Josué será quien finalice la obra iniciada por Moisés. Josué será el que introducirá al pueblo en la tierra prometida atravesando el Jordán. Cuando Jesús aparece en los evangelios, su misión es similar a la de Josué. Él anuncia la venida del reino, es decir, el momento en que Israel podrá finalmente tomar posesión de la tierra. El inicio del Nuevo Testamento se presenta como cumplimiento de la obra incompleta de Moisés. Jesús se presenta entonces como, algunos autores dicen como otro Josué, otros dicen como un nuevo Josué, si queréis como el que va a dar plenitud a lo que quedó incompleto tanto en Moisés como en Josué. Por esta razón, los evangelios empiezan en las márgenes del Jordán, donde todavía se encuentra el pueblo de Dios. Dice Jean-Louis Ska que es como si en este escenario del Deuteronomio 34 se bajara el telón sobre el Pentateuco y Moisés, y se alzara el telón ahora en el inicio de la vida pública de Jesús, para continuar porque no ha terminado la obra. Por tanto, hay una unidad, lo veis en este pequeño ejemplo del Jordán y del paso para la tierra prometida. Hay una unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es importante conocer estas raíces. Por eso vamos a ir viendo a Jesús entre los suyos, encarnado en un pueblo concreto y con unas costumbres hebreas para orar con la Torá. Hay dos términos importantes para un hebreo en la relación de cada orante con la Biblia: explorar la tierra y atarse a ella. Y estas dos expresiones son importantes también para Jesús, que es un judío. Nosotros cada día, cuando nos ponemos delante de la Biblia para orar y para hacer nuestra lección divina, tenemos, no sé si somos conscientes, tenemos ante nosotros nuestra tierra prometida, que emana leche y miel. Lo primero es explorar la tierra antes de entrar a poseerla, guardando en el corazón la promesa de Dios a Josué, que le dijo: os voy a dar toda la tierra en la que pongáis la planta de vuestros pies. Eso lo podéis comprobar en Josué 1:3. Y después, primero explorar la tierra. Después hay que atarse a ella tal como dijo Dios a Josué. Un poquito más adelante, en Josué 1:8, le dijo: que el libro de esta ley no se te caiga de los labios. Medítalo día y noche para poner por obra todo lo que se prescribe en él. Y para explorar la palabra de Dios
y para atarnos a ella, es decir, meditarla día y noche hasta ponerla por obra, esto es atarse a la palabra, necesitamos un alma de niño que se deje conducir en un aprendizaje asiduo y siempre renovado a través de toda la Escritura Santa. Es imprescindible tener esta sed vital, esta hambre de saber quién es Jesús. Como un niño ansía la leche materna. Dice Benedicto XVI que el niño desde que nace recibe y oye en su entorno palabras, nombres, acontecimientos, noticias y un largo etcétera. Pronto distingue entre la voz de la madre y la del padre, la voz de los familiares y la voz de los extraños. No lo entiende todo. Sabe qué palabras van dirigidas a él y cuáles no. Pero aunque no lo entiende todo, todo lo registra. Y todas estas informaciones le van estructurando su ser más profundo. Las entonaciones fuertes o suaves, graves o agudas son para el pequeño elementos indispensables para su aprendizaje vital. Así irá aprendiendo a discernir lo bueno de lo malo y a elegir el bien y desechar el mal. Pues dice Benedicto XVI, de igual modo el que lee los libros santos de la Biblia y escucha la palabra, ve y oye los sonidos de Dios, aunque no lo entienda todo. Pero nada se pierde. Todo va penetrando poco a poco en aquel que se acerca a la Biblia como un niño pequeño. Todas las palabras le forman, mejor, le ayudan a formar en su interior un corazón, y esto es lo que yo subrayo, un corazón atento, capaz de escuchar a Dios. Poco a poco irá distinguiendo su voz de otros diálogos engañosos, hasta el feliz despliegue en la vida de su vocación a la que haya sido llamada esa persona desde la creación del mundo. Todo lector de la Biblia debe recordar su condición de niño, de este corazón atento a lo que mi padre me va a decir. Y la finalidad de su lectura no va a ser de orden intelectual, aunque está bien, la formación es necesaria y la necesitamos, pero la finalidad de la lectura es de orden vital. Es que esta persona tenga vida y vida abundante, que no vegete, que no sea, pues no sé, un zombie en medio de todo el mundo, sino que sea una persona viviente, llena de vida. En su lectura orante nace continuamente a una vida de relaciones, porque cada vez que las relaciones se han deteriorado, la palabra de Dios te hace nacer de nuevo a una relación nueva. Y nace también continuamente en descubrir en el texto una vida mejor, una vida que ni había soñado. Por eso se trata, hemos dicho, de explorar la tierra, atarnos a ella, tener un alma de niño y cuarto, entablar asiduamente un diálogo con el pueblo de Dios, con todos los que aparezcan en el texto. Un diálogo porque emerge de las páginas sacras que te están hablando e ir integrando los dichos y los acontecimientos que leemos en la propia vida. Es una bellísima tarea, pero requiere mucha paciencia.
muchísima paciencia. Pero como niños necesitamos un entrenamiento, un aprendizaje para buscar activamente y encontrar las enseñanzas vitales en cada episodio con el que oramos. Por ello, para facilitar este entrenamiento, vamos a ir desarrollando una serie de clases en las que nos van a ayudar a entrar en la lección divina. En muchas ocasiones creemos conocer bien los textos. Ya este texto me lo sé de memoria, o estos episodios, ya las bodas de Caná, ya la he leído tantos años, tantas veces, que pues no voy a descubrir nada nuevo, no me va a decir nada. Y sin darnos cuenta, rechazamos la novedad del impacto que cada vez que se vuelve a leer el texto hace. Y nuestras costumbres entonces pues permanecen intactas, como si la palabra no tuviera ya nada que hacer en nosotros. Incluso en muchas ocasiones nos pueden molestar las interpelaciones que brotan de la lectura, las preguntas con las que Dios nos golpea el corazón, pero es que está cincelándolo. ¿Os acordáis, no? Del escultor. Es que está dándonos la forma de discípulo. No es que quiera hacernos sufrir, es que quiere quitar lo que estorba, que no deja ver la figura real que el Creador quiere que tengamos, su imagen y semejanza. Aún así, la mayor dificultad para la escucha de Dios en el texto, atención, y esto es importante, es el desconocimiento. Esto lo dicen la mayoría de los autores. El desconocimiento del humus primero, las raíces, la vida del pueblo de Israel, donde van a ir naciendo todos estos textos. Por eso vamos a explorar esta primera tierra de los antepasados en la fe. Necesitamos conocer esta tierra de las generaciones que nos precedieron, pues como un niño pequeño necesita conocer, ¿eh? A los que le han precedido, a su padre, a su madre, a su abuela, a su abuelo, necesitan, porque siempre llevamos en nosotros la marca de nuestros orígenes. La historia no ha comenzado con nosotros, hay todo un recorrido anterior y es bueno ver este recorrido de la historia y dialogar en nuestro interior para escuchar lo que Dios quiere decirnos con ello. Por eso os invito a ir al destierro de Babilonia. Vamos a entrar en este alumbramiento del año 597 antes de Cristo. Corre el año 597 antes de Cristo, llega a Babilonia el primer grupo de desterrados y con ellos va el profeta Ezequiel, verdadera boca de Dios para los hijos de Israel en el destierro, porque les ayudó muchísimo. El pueblo de Israel han perdido la tierra que Dios les había dado como heredad. Lejos queda Jerusalén y el templo. Pero, en esto es lo que quiero que profundicemos. ¿Qué significó para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, qué significó perder Jerusalén? Fue un simple destierro y nada más. He perdido mis posesiones en mi tierra y ahora vivo en una tierra extraña, entre extranjeros. Fijaos, Jerusalén es el lugar del Señor en la Escritura. Con esta expresión aparece en el libro del Génesis. El lugar del Señor es lo que han perdido, ¿eh? No solo han perdido sus posesiones. Jerusalén es el lugar donde Abraham subió con su hijo Isaac para el sacrificio. Algo fundamental en la fe de Israel.
Abraham había caminado hacia el monte Moria y al tercer día, dice en Génesis 22:4, vio el lugar a lo lejos. Y cuando Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, le llamó el ángel del Señor y le indicó que no lo matara. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero trabado en un zarzal. Lo sacrificó en lugar de Isaac y llamó a este lugar el Señor ve, por lo que se dice aún hoy en el monte, el Señor es visto. Un monte donde Dios ve a Abraham y es visto el cordero para el sacrificio. La tradición judía lo identificó con el monte del templo, tal como aparece en el segundo libro de Crónicas. Comenzó, dice Crónicas, segundo libro de Crónicas 3:1, comenzó Salomón a edificar la casa de Yahvé en Jerusalén, en el monte Moria. Pero es que Jerusalén no es solamente el lugar donde subió Abraham. Jerusalén es también el lugar donde Jacob había pasado la noche acostado sobre las piedras reconciliadas y reunidas, dicen los rabinos. Allí había visto la escala que va de la tierra a los cielos. Y cuando Jacob se despertó de su sueño, reconoció el lugar y lo llamó Betel, casa de Dios. Desde entonces Betel no será otra que Jerusalén, dicen los maestros de Israel, en el comentario que hacen al libro del Génesis. Pero no solo esto, Jerusalén es el lugar del Señor donde Dios soñó con la paz para su pueblo y dio su nombre al rey Salomón, hijo de David. Le regaló este lugar, le llamó Jerusalén, ciudad de paz. Y desde entonces Dios no ha dejado de soñar una paz sin límites para su pueblo. El lugar de la paz. Fijaos todo lo que va cayendo con el destierro a Babilonia. Jerusalén es también el lugar de la presencia de Dios a lo largo de toda la historia, cantada por los profetas, por ejemplo, en Zacarías 14, y cantada también por los salmistas, por ejemplo, en el Salmo 125. Jerusalén está en el corazón del pueblo de Dios, custodiada como memorial y como signo del amor fiel de Dios. Por eso en el destierro hay una duda: ¿Dios me ha abandonado? Porque hemos perdido Jerusalén, que es el signo externo del amor fiel de Dios. Por eso los hijos de Israel oran cara a Jerusalén, como expresión de todo un pueblo que vuelve su corazón hacia Dios, hacia el amor de Dios. Orar hacia Jerusalén es cara a cara al amor de Dios. Pero ahora con el destierro de Babilonia todo se ha perdido. Estas son las costumbres del pueblo de Jesús. Jesús es uno de estos que van a tener a Jerusalén en su corazón. Israel está descorazonado junto a los canales de Babilonia, dice el Salmo, lejos de Jerusalén, lejos de Abraham, lejos de Isaac, lejos de Jacob. Estar lejos de los padres es estar lejos de Dios. Por eso hay un desgarro y un sufrimiento grande en todo el pueblo de Israel y una conmoción. Pero en medio de la oscuridad siempre aparece Dios. Fijaos los bienes que Dios proporcionó a su pueblo con el destierro. En medio de esta oscuridad,
una luz brilló para los hijos de Israel. La Torá, lo único que se pudieron llevar, que les acompañó en el exilio como lugar de la presencia de Dios. La palabra de Dios ahora es descubierta con más fuerza que el mismo templo, como lugar de la presencia de Dios, custodiada en los rollos que los sostuvo en el destierro. Estuvieron en tierra extraña, pero bajo el amparo del Altísimo, que dice el Salmo 90, bajo la Sequiná, la presencia de Dios. Cada vez que leían y meditaban la Torá, estaban bajo el Altísimo. Por eso tú que habitas al amparo del Altísimo, y decimos en completa, ¿no? Es decir, tú que estás todo el día al remojo de la palabra de Dios. No les pudieron quitar, les quitaron todo. No les pudieron quitar la palabra de Dios. En los momentos más difíciles, esto es lo que sostiene al creyente. Y esto es lo que sostiene a Jesús. Estas son las raíces. Estamos viendo cómo vivían los antepasados de Jesús. Pero ¿qué sostuvo a Jesús en la pasión? Ninguno. Todos huyeron. Solo el orar dirigiéndose a su Padre con los salmos que recita en la cruz. Incluso el criterio para distinguir en el pueblo judío al justo del malvado llegó a ser la meditación de la Torá. Como dice el Salmo 1, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, la Torá del Señor, y medita su ley día y noche. Para el pueblo de Jesús y después también para él, para Jesús, si dos están juntos y las palabras de la Torá están entre ellos, la séquina, la presencia de Dios, habita en ellos. Y si 10 hombres se sientan juntos y se ocupan de la Torá, dicen los rabinos, la séquina habita entre ellos. Por eso la palabra se convirtió en el lugar privilegiado para encontrar a Dios. Y por eso los últimos papas han dado tanta importancia a la lección divina y han querido que se enseñe al pueblo de Dios, a todas las parroquias, en todos los grupos de oración, a todos llegue la meditación de la palabra. En esta época del destierro renace con fuerza el deseo de releer y repensar la palabra de Dios a la luz de las nuevas circunstancias y alimentar así con esta palabra de Dios al pueblo. Esto fue importantísimo para el futuro del pueblo de Israel. Es como un punto de inflexión. Antes del destierro y después del destierro es otro pueblo distinto por la experiencia que tiene. Se dieron cuenta de que lo que les configuraba como pueblo era un elemento superior a la tierra prometida y al templo con sus sacrificios. Era la Torá lo que les daba la identidad de pueblo de Dios. La palabra de Dios se convirtió en la tierra interior en la que habitar. Y ojalá habitemos nosotros, como creyentes, la palabra de Dios. Y se convierta en nuestra tierra interior. Sin la cual la tierra exterior, la que pisamos, pierde su sentido. Y dejaban de poseerla aunque pisaran su suelo. Esto es el primer elemento, el primer beneficio, el primer don precioso que Dios dio a su pueblo en el destierro, que en la vida de Jesús va a estar presente, muy presente.
Y el segundo don que Dios va a dar es un regalo inmenso con el destierro, es el sábado. Junto a la palabra se recobró la importancia del sábado inaugurado por el descanso de Dios, que el pueblo debe imitar, descansando en el sábado y dedicándose a la escucha de la Torá. Dedicándose a la escucha de la Torá. No es un descanso de fin de semana o de fin de, ¿no? Como se dice ahora. Bueno, pues no es este descanso. Es un descanso donde se cesa toda la actividad exterior para tener un corazón atento, abierto a la escucha de la palabra. ¿Y por qué querían escuchar la palabra? ¿Qué sentido tiene escuchar la palabra, no? Pues porque por ella recibían un aliento de vida restaurador al que ellos llamaron alma suplementaria. Neshamah Yeterah, se dice así, es por la escucha de la Torá se recibe una mayor capacidad, un alma suplementaria, una mayor capacidad para abrirse a la vida de Dios, para recibir la vida que viene de Dios. Y esta alma suplementaria era específica de la fiesta del sábado, que Jesús vivió profundamente. Y no solamente para recibir esta vida de Dios, sino porque esta escucha les configuraba en Segulaj de Dios. Hemos traducido como pueblo de su propiedad, ¿no? Segulaj. Pero el significado más profundo es tesoro, tesoro de Dios. Para que cada uno de ellos fuera tesoro de Dios, necesitaba escuchar la palabra y dejarse configurar. Y viviendo el pueblo este ser el tesoro de Dios, es decir, donde Dios tiene su corazón, comienza a celebrarse en el destierro el sábado como día de la palabra. ¿Os suena? ¿Os suena el Papa Francisco? Domingo de la palabra, dedicado solo a eso. Bueno, pues es una reminiscencia de esto, en donde cada judío se encuentra con Dios. Surgen entonces reuniones en torno a la palabra. Algunos autores, no todos, pero algunos autores piensan que es aquí cuando nace la sinagoga como institución y como edificio, porque antes solo lo que existía era el templo. Es a partir del destierro cuando se descubre la palabra de Dios y entonces es posible que pues sea el inicio de las sinagogas. Los sacerdotes y los escribas, sin templo y privados de sus funciones en él, se dedican, no tienen nada más que hacer, más que a la tarea bellísima de la recopilación de tradiciones traídas de Jerusalén. Todos los escritos que tenían en Jerusalén, los 5 discursos de Moisés, esos se los traen, la ley, los oráculos de los profetas y todos los demás escritos traídos a Babilonia, que son releídos y escrutados con sed, con hambre, porque están en el destierro. De quiénes son, empiezan a preguntarse de dónde venimos, a dónde vamos. Es cuando va a aparecer el Génesis, que va a dar respuesta a esta pregunta: ¿quiénes somos? ¿Cómo hemos surgido, no? Porque han perdido su identidad, han perdido la tierra prometida, han perdido su identidad. No saben para qué viven. Y Dios les va a dar una nueva identidad. Van a ser el pueblo de la escucha. A partir de aquí van a aprender a escuchar. A la escucha de la palabra atenta. Añaden a los escritos santos otros oráculos de otros profetas, por ejemplo, el libro de la consolación de Isaías es en este tiempo, y así se va a desarrollar toda una experiencia de amor a la palabra, de escucha con veneración y de encuentro con Dios en ella.
En medio del duro exilio, Israel tiene la experiencia de ser conquistado por Dios, que irrumpe y penetra la trama de la historia hasta llegar al corazón del hombre con su palabra poderosa. Por muy dura que sea la situación en la que te encuentres, en la que se encuentra el mundo entero, Dios irrumpe siempre para sostener, para consolar, para dar luz, para dar sentido a lo en donde parece que todo ha perdido el rumbo y nada tiene sentido. No hay una lógica interna en nada. Y el secreto para que de verdad llegara la palabra al corazón, ¿sabéis cuál es? Del pueblo de Jesús y por tanto de Jesús. Porque él siguió las costumbres de su pueblo. El secreto estaba en perseverar en el trato asiduo con la palabra. Y esto lo recogió un antiguo dicho judío que casi todos los profesores lo nombran en el tratado Avot, y os lo voy a, por curiosidad, para que lo sepáis, para que sepáis también el alma, el aliento con el que se acercaba un judío a la palabra de Dios. Dice así este dicho: dale la vuelta a la Torá, dale la vuelta, porque en ella está todo. Contémplala, envejece y consúmete en ella. No te alejes de ella, porque no hay para ti mejor suerte. No hay nada mejor que envejecer en la palabra de Dios, dándole vueltas, consumiéndote tú, claro, que nos vamos consumiendo, pero en ella. Y por tanto nos consumimos, pero con cimiento, con un cimiento sobre roca, firme. Este envejecer, dando vueltas y vueltas a la Torá, nos muestra cómo para el pueblo de Jesús la palabra de Dios no es una piedra preciosa, fría, sellada en un estuche. El texto bíblico es la apasionante tierra a explorar. Ojalá con esta pasión nos acerquemos a la palabra, donde hay que descubrir, dicen los judíos, los 70 rostros de cada palabra. Si el texto es un tejido, cada frase es un hilo a extraer para conocer en profundidad el texto. El maestro en la fe es el que revela los rostros de la palabra, enseña a buscarlos e inspeccionar el texto en todos sus matices, creando en el oyente una adicción al sentido auténtico de la palabra, para extraer de la página sacra toda su fuerza. ¿Y qué es lo que hace Jesús resucitado en el camino de Emaús? Sino ir desgranando, empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó todo lo que tenía que pasar el Mesías. Le fue sacando los hilos al texto para que lo comprendiera. Así, este dar vueltas al texto conduce a una comprensión sabrosa que alimenta la palabra. Por eso los monjes primitivos daban vueltas y vueltas al mismo texto. No cambiaban continuamente de textos. Durante un tiempo el mismo, para leerlo, releerlo y profundizar en él. Y decían, así harás firme tu corazón. Esta es la gran riqueza, ya voy a ir terminando, que el pueblo de Jesús recibió en el destierro, a través del despojo de sus seguridades por mano de Babilonia. Y a veces nosotros también somos despojados de nuestras seguridades. Pero es para un bien.
es para que nuestra roca sea Dios únicamente y su palabra. Los judíos que fueron a Babilonia, pasados 50 años, retornaron gozosamente a la tierra que el Señor les había dado. Recobraron la libertad, llevando en el corazón lo experimentado con la escucha de la palabra de Dios en el tiempo del exilio. Y por eso, al llegar a Jerusalén y comenzar la dura tarea de la reconstrucción, porque se encuentran con la ciudad destruida, el templo destruido, las murallas destruidas, las puertas de la ciudad quemadas, tienen que reconstruirla, pero hacen en acción de gracias, después de este duro trabajo, una lección divina en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. En el próximo miércoles, si Dios quiere, veremos esta lección divina, que aparece en Nehemías 8. Es el testimonio más antiguo que tenemos de una lección divina compartida, de una colación, de una lección divina pública. Todo el pueblo a la vez, escuchando la palabra de Dios y escuchando la explicación que los levitas daban. Y veremos los pasos que ellos daban que nos pueden ser de ayuda para nosotros, para nuestro aprendizaje de la lectura orante de la Biblia. Bien, pues hasta aquí la clase de hoy.